Vamos a resolver más ejercicios sobre las leyes de Newton. 5. Dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como se muestra en la figura. Si M1, es decir, la masa del primer bloque, es igual a 10 kilogramos, se encuentra inclinado a 50 grados con la horizontal. M2, ¿sí?, la masa del segundo bloque, es igual a 20 kilogramos. Y el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es μ sub c es igual a 0.22, determine la tensión de la cuerda. Entonces, tal como observamos aquí en la figurita, se encuentran dos bloques unidos mediante una cuerda, ¿ya? Y la fricción de la polea es despreciable, ¿sí? Pero existe una fricción, ¿sí?, entre el bloque 1 y la superficie. Entonces, en primer lugar, voy a indicar hacia dónde va el movimiento. Observando las dos masas, masa 1 es igual a 10 y la masa 2 es igual a 20, el de mayor masa, ¿sí?, está guindando, por lo tanto, ¿sí?, el movimiento va a ser hacia la derecha del bloque 1 y hacia abajo del bloque 2. Voy a graficar los diagramas de cuerpo libre. Como son dos objetos, debo de graficar dos diagramas de cuerpo libre. Entonces aquí, diagrama de cuerpo libre 1, bloque número 1, tiene algo particular, ¿sí? Para que sea más fácil determinar, ¿sí?, las fuerzas que actúan, yo voy a realizar el diagrama de cuerpo libre o el sistema de referencia de la misma forma en que se encuentra inclinado. Entonces aquí tengo X y aquí tengo Y. La primera fuerza que actúa sobre el cuerpo va a ser su peso, y este peso es verticalmente hacia abajo, es decir, tiene este sentido. Ahora, como el peso, ¿sí?, no está tanto en el eje vertical como horizontal, se va a descomponer en dos. Aquí tengo peso 1 en Y, ¿sí?, y peso 1 en X. Entonces se descompone y el ángulo de inclinación, ¿sí?, va a estar en el eje Y, es decir, aquí, 50 grados. ¿Qué más? Existe una tensión en la cuerda que tiene este sentido. Entonces aquí tenemos la tensión y acá de igual manera tenemos, es la misma tensión. ¿Por qué? Porque hay una sola cuerda. Entonces se va a encontrar la tensión allí. Entonces dibujo aquí la tensión. Como existe fricción entre el bloque 1 y la superficie, y esa fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. Pues el movimiento va hacia la derecha, es decir, la fuerza de fricción se dirige hacia la izquierda y va a tener este sentido. Entonces aquí tengo lo que es la fuerza de fricción cinética. Y existe una normal, que es una fuerza de reacción entre el piso y el bloque
y esto es perpendicular a la superficie. Entonces la normal va a tener este sentido, esta dirección. Entonces aquí grafico la fuerza de la normal. Esas son las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque número 1. De igual manera vamos a graficar de una vez el diagrama de cuerpo libre del bloque número 2. En el bloque número 2 no hay ninguna dificultad, ¿sí? Ya que el movimiento solamente es vertical, es decir, no hay fuerzas que actúen en el eje Y. Las únicas fuerzas son la tensión, ¿sí?, que es verticalmente hacia arriba, y el peso, ¿sí?, que también hemos dicho que es verticalmente hacia abajo. Entonces ahí tenemos el peso 2. Bueno, una vez graficado los dos diagramas de cuerpo libre, vamos a indicar que existe aceleración aquí, ¿sí? Si me hubiese dicho que los cuerpos se mueven con velocidad constante, aplico la primera ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero no me indica, entonces voy a determinar que hay aceleración. Entonces para el cuerpo 1, tengo la condición que es sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por la aceleración. Y esto tiene dos condiciones, tanto X como Y. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas actúan en X? Aquí observo 3. La tensión, el peso de la componente en X y la fuerza de fricción cinética. Entonces aquí positivo porque va hacia la derecha, tensión menos la fuerza de fricción cinética menos el peso 1 en X. Son negativos porque va hacia la izquierda. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, como quiero encontrar la tensión, esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. De una vez lo reemplazo. 10 kilogramos. No tengo el valor de la aceleración. Estos dos términos, fuerza de fricción y peso, tiene signo negativo, va hacia el otro lado con signo positivo. Entonces la fuerza de fricción aquí es más, y yo sé que la fuerza de fricción va a ser igual a mu sub c por la normal 1, ¿sí? Entonces aquí tengo la normal 1 más el peso de la componente X es igual al peso 1, pero por el seno de 50 grados. ¿Por qué no coseno? Porque el ángulo está en el eje Y. Entonces, por lo tanto, es seno de 50 grados. Entonces sigo, tensión es igual 10 kilogramos, no tengo el valor de A, más aquí el coeficiente de fricción cinética, el coeficiente de rozamiento, me da un valor de 0.22 por la normal. No tengo el valor de la normal 1, ¿sí? Pero yo puedo obtenerlo de la otra condición. Entonces aquí sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 1 por la aceleración. Como no hay movimiento en el eje Y, solamente movimiento horizontal aquí en el bloque 1, por lo tanto esto es igual a 0. Las fuerzas que actúan en Y son dos, la normal 1 y el peso 1 en Y. Entonces, como va hacia arriba, va positivo, y esto va hacia abajo, negativo, menos 1 peso Y es igual a 0. Por lo tanto, en la normal 1 es igual al peso 1 en Y. Entonces sigo, normal 1, peso 1 en Y es igual al peso 1 por el coseno de 50 grados. Entonces ahí sí va coseno porque el ángulo está en su mismo eje, en Y.
Entonces normal 1 es igual al peso 1, que es la masa 1, por la gravedad, por el coseno de 50. Y reemplazando estos valores, ¿sí? La masa 1, 10 kilogramos, el valor de la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el coseno de 50 grados. Entonces la normal 1 me va a dar un valor de 62.99 newtons. Entonces ya encontré la normal 1, lo reemplazo aquí, 62.99 newtons, más el peso 1, que es la masa 1 por la gravedad, y lo hemos hecho aquí para calcular la normal. Entonces aquí reemplazo 10 kilogramos, masa por gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 50 grados. Resolviendo, tensión es igual el valor de la aceleración. ¿Cómo calculo este valor de la aceleración? ¿Sí? Tengo dos variables, es decir, dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Veamos qué puedo obtener del cuerpo 2. ¿Sí? Entonces del cuerpo 2, coloco aquí cuerpo 2 del bloque 2, sumatoria de fuerzas es igual a masa 2 por aceleración. No hay movimiento en el eje X, solamente en el eje Y. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual, ¿sí?, a masa 2 por la aceleración. Y aquí sí hay aceleración porque se mueve de manera vertical, ¿sí? Pero aquí le vamos a colocar signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque, ¿sí?, el movimiento va hacia abajo, ¿verdad? Y la aceleración, entonces me indica que va hacia abajo, ¿sí? Y lo que va hacia abajo, hemos indicado desde un principio que tiene valor negativo, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas actúan en Y? 2, la tensión y el peso 2. Entonces aquí, tensión menos el peso 2 es igual a menos masa 2 por la aceleración. Entonces quiero encontrar ese valor de la aceleración. Entonces va hacia el otro lado con signo positivo, masa 2 por la aceleración, y esto es igual a peso 2 menos la tensión. Positivo pasa con negativo y lo que está con negativo pasa con positivo. Entonces aquí la aceleración va a ser igual, ¿sí?, ya reemplazando, el peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad menos la tensión sobre la masa 2. Entonces aquí voy a reemplazar estos valores, ¿sí? Entonces A es igual masa 2, tenemos aquí 20 kilogramos, por la gravedad, ¿cuánto es el valor? 9.8 metros por segundo al cuadrado, menos tensión. Y esto es sobre la masa 2, 20 kilogramos. Entonces, simplificando un poco, yo tengo aquí que la aceleración va a ser igual 20 por 9.8, 196 newtons, menos la tensión sobre 20 kilogramos. Entonces no puedo hacer más allí, ¿sí?, porque no tengo el valor de la tensión. Entonces, regresando a la ecuación principal, 10 kilogramos por la aceleración, aplico sustitución. Entonces A me indica que es todo esto, 196 newtons menos tensión sobre 20 kilogramos. Cierro paréntesis.
Ya resuelvo esta operación, esta multiplicación, 0.22 por 62.99, da un valor aquí de 13.86 newton. Más también resuelvo, ¿sí?, 10 por 9.8 por el seno de 50, y esto me da un valor de 75.07 newtons. Tensión es igual, aquí este 10 va a multiplicar al primer término como al segundo término, y también se divide para 20. Simplificando, ¿sí?, kilogramos con kilogramos, esto se elimina. 10 por 196 dividido para 20 es igual a 98 newton. Menos 10 por tensión sobre 20, 0.5 de tensión. Más, puedo sumar estas dos cantidades, 13.86 más 75.07. Esto me da un valor de 88.93 newton. Entonces, para el lado izquierdo van las variables: tensión más 0.5 tensión, ¿sí?, está restando, va al otro lado a sumar, y esto es igual, puedo sumar estas dos cantidades ya que tienen la misma unidad de medida, newton, y esto me da un valor de 186.93 newtons. Aquí sumo los coeficientes, esto me indica que está sobre 1, se está multiplicando 1, entonces 1 más 0.5 me da un valor de 1.5 t, esto es igual a 186.93 newton. Entonces t va a ser igual 186.93 newton. 1.5 está multiplicando al otro lado a dividir. Entonces el valor de la tensión realizando la operación, 186.93 newton dividido para 1.5, tengo aquí 124.63 newton. Y listo, ese es el valor de la tensión que andaba buscando. Eso es todo el ejercicio.